Hoy es martes. Ojalá estemos los mismos, ojalá estemos más, esa será una buena señal, y ojalá estemos todos y estemos todos bien. Hoy vamos a continuar con estas charlas de Cuaresma en esta última semana y os voy a invitar a hacer un viaje. Como no nos dejan salir, no le vamos a decir nada a nadie, pero nosotros vamos a hacer un viaje. Nos vamos a ir al desierto. La Cuaresma, uno de los tópicos de la Cuaresma es el desierto. De hecho, se comienza siempre con Jesús en el desierto, 40 días, cuando es tentado. Vamos a adentrarnos en el desierto, pero lo vamos a hacer de la mano de los padres y de las madres del desierto, de aquellas personas que en aquellos primeros años del cristianismo, los primeros siglos, intentaron buscar una forma más radical, más auténtica, una forma mucho más fuerte de acercarse desde la fe al Dios de Jesucristo, de acercarse al Evangelio y de dejar que ese Evangelio toque sus vidas. A principios de este siglo había un libro de Henry Nouwen, El regreso del hijo pródigo. Esta parábola de los Evangelios es también uno de los tópicos de la Cuaresma. Ese hijo que pide la herencia al padre, que se va y que cuando ya ha dilapidado todo lo que tiene y se encuentra en una necesidad extrema, quiere volver y regresa. Pero lo más impresionante de ese relato no es la situación del hijo, ni tampoco del hijo mayor, sino esa actitud del padre. La actitud del padre siempre de acogida, de perdón, de misericordia, de cariño, de recibirle no como siervo, sino como hijo, como ese hijo que lleva esperando todo el tiempo. Os voy a enseñar esa imagen del cuadro de Rembrandt y veis las dos manos posadas sobre la espalda del hijo. Una mano tiene unos caracteres más femeninos y la otra mano es una mano masculina, una mano de varón. Simboliza ahí el padre esa actitud maternal y paternal a la vez. Ese Dios que nos acoge, que nos da cariño, que nos mima, y el Dios que nos apoya, que nos impulsa, que nos anima. A ese Dios nos queremos acercar en esta Cuaresma. Y quiero leeros un pasaje de este libro de Nouwen que termina al final diciendo: aquí está el Dios en el que quiero creer. Un Padre que desde el comienzo de la creación ha extendido sus brazos en una bendición llena de misericordia, sin forzar a nadie, pero siempre esperando, sin dejar que sus brazos caigan, esperando siempre que sus hijos vuelvan para poder hablarles con palabras de amor y para dejar que sus brazos cansados descansen en sus hombros. Su único deseo es bendecir. En latín, bendecir significa literalmente decir cosas buenas. El Padre quiere decir, más que con su voz, con su contacto, cosas buenas de sus hijos. Y termina este libro con una frase: cuando miro mis manos, sé que me han sido dadas para que las extienda a todo aquel que sufre, para que las apoye sobre los hombros de todo el que se acerque y para ofrecer la bendición que surge del inmenso amor de Dios. Quiero invitaros en este momento a que miréis vuestras manos. Esas manos que tanto han acariciado, que tanto han bendecido, que a veces también han hecho mal. Vamos a poner esas manos en las manos de Dios y a dejar que sean ellas las que nos contagien su capacidad de amar, de acoger y de bendecir. De las manos nos vamos a ir al corazón. Vamos a mirar ahora nuestro corazón, porque para adentrarnos al desierto tenemos que llevar el corazón a la intemperie.
Es la única forma de acercarse a Dios. Os voy a leer una historia que habla del corazón más hermoso. Un día, un hombre joven se situó en el centro de un poblado y proclamó que él poseía el corazón más hermoso de toda la comarca. Una gran multitud se congregó a su alrededor y todos admiraron y confirmaron que su corazón era perfecto, pues no se observaban en él ni máculas ni rasguños. Sí, coincidieron todos en que era el corazón más hermoso que hubieran visto. Al verse admirado, el joven se sintió más orgulloso aún y con mayor fervor aseguró poseer el corazón más hermoso de todo el vasto lugar. De pronto, un anciano se acercó y le dijo: ¿por qué dices eso, si tu corazón no es ni tan aproximadamente tan hermoso como el mío? Sorprendidos, la multitud y el joven miraron el corazón del viejo y vieron que, si bien latía vigorosamente, estaba cubierto de cicatrices. Había zonas donde faltaban trozos y estos habían sido reemplazados por otros que no encajaban perfectamente en su lugar. Se veían bordes, aristas irregulares. Es más, había lugares con huecos donde faltaban trozos profundos. La mirada de la gente se sobrecogió. ¿Cómo puede decir que su corazón es más hermoso?, pensaron. El joven contempló el corazón del anciano y, al ver su estado tan desgarbado, se echó a reír. «Debes estar bromeando», dijo. «Compara tu corazón con el mío. El mío es perfecto. En cambio, el tuyo es un conjunto de cicatrices y dolor». «Es cierto», dijo el anciano, «tu corazón luce perfecto, pero yo jamás me involucraría contigo. Mira, cada cicatriz que tiene mi corazón representa una persona a la cual entregué todo mi amor. Arranqué trozos de mi corazón para entregárselos a cada uno de aquellos que he amado. Muchos, a su vez, me han obsequiado un trozo del suyo y los he ido colocando en los lugares que quedaban abiertos. Como las piezas no eran iguales, quedaron los bordes, por los cuales me alegro, porque al poseerlos me recuerdan que he compartido mucho amor con mucha gente. Hubo oportunidades también en las que entregué mi trozo de corazón a alguien, pero esa persona no me dio nada del suyo a cambio. Por eso quedaron los huecos. Dar amor es arriesgar. Pero a pesar del dolor de esas heridas, me recuerdan que sigo amando a esas personas y alimento la esperanza de que algún día me entreguen algo de ellos. ¿Comprendes ahora lo que es verdaderamente hermoso? El joven permaneció en silencio. Lágrimas corrían por sus mejillas. Se acercó al anciano, le colocó en su corazón un trozo de su propio corazón. El anciano lo recibió y le dio otro trozo del suyo. La pieza se amoldó, pero no a la perfección. El joven miró su corazón, que ya no era tan perfecto como cuando había llegado a la aldea, pero lucía mucho más hermoso que antes, porque el amor del anciano fluía en su interior. Pues seguro que todos nosotros tenemos ese corazón, no tan perfecto como el del joven, gracias a Dios. Ha vivido muchas cosas, pero también ha sufrido otras muchas. Guarda muchos tesoros en su interior, pues con ese corazón en la mano, con el corazón ese que también fue el hijo pródigo confiado a su padre, con ese corazón nos vamos a adentrar en el desierto. El desierto es el lugar donde la fe se nos hace mucho más auténtica, más verdadera. El desierto es ese lugar donde no hay nada que nos pueda distraer, que nos pueda llevar a donde nos atrae lo superficial, donde las imágenes que vamos creando de nosotros mismos pues se quedan sin ningún sentido. El desierto es el lugar donde nos adentramos y nos encontramos con lo más profundo de nosotros mismos. Cuando el hombre se encuentra con Dios en el desierto, le permanece fiel para siempre. Al contrario de lo que ocurre con las plantas, la fe en Dios echa raíces más profundas
y con mayor facilidad en el desierto que en las tierras fértiles. Pues vamos a encaminarnos, confiados, a ese desierto en el que nos espera Dios, con los brazos abiertos, dispuesto a acogernos lo más auténticos que somos. La espiritualidad del desierto nos dice: ¿qué se pide a los hombres y a las mujeres que quieren traer luz a las tinieblas? Y nos plantea tres caminos que resumen esta espiritualidad. Huye, guarda silencio y ora sin cesar. A lo mejor nos serán un poco extraños, no es el lenguaje habitual, pero os invito a que nos adentremos en estos tres caminos que nos plantean. Y vamos a recorrer ahora el primero de los caminos. Huye. La primera llamada que nos hacen los padres del desierto es a la huida del mundo. En un lenguaje más cercano a nosotros, la soledad. Ayer, cuando estaba viendo las noticias, pues estas noticias tan duras, ¿no?, que nos dan a diario, decía el presentador, lanzaba un reto, ¿no? Decía: hemos preguntado a algunas personas qué quieren hacer cuando volvamos al mundanal ruido. Esta expresión tan característica de la religión, pero que ahora estamos escuchando, ¿no? Escuchamos expresiones pues muy profundas en manos en boca de la gente, que casi todos los días nos habla de cosas pues más mundanas, ¿no?, o menos trascendentes. El mundanal ruido. Estamos todos confinados en casa, estamos alejados de ese mundanal ruido, estamos pues ahí confinados en medio de lo que es nuestra realidad cotidiana, pero a la que le prestamos muy poca atención, o le habíamos prestado muy poca atención. Bueno, pues a eso es a lo que nos invitan estos padres del desierto: a huir del mundo, a centrarnos, a meternos dentro de nosotros mismos y a encontrarnos con esa amiga que siempre nos espera, que se llama soledad. Lo primero de lo que nos hace conscientes es de que los valores y los principios predominantes en nuestra sociedad no son precisamente los más evangélicos. Y eso lo estamos descubriendo ahora. Ese estilo de vida se nos va colando en nuestro ser, en nuestro interior, y va también afectando a nuestras opciones, a nuestros estilos de vida. ¿Por qué muchas veces no somos tan auténticos como quisiéramos? Esos estilos de vida tan superficiales nos van haciendo, no sé, como desperdiciar lo mejor de nosotros mismos. Vamos dejando ahí olvidado lo mejor que tenemos, nuestros valores más profundos, y nos vamos como apegando a los valores que nos prometen pues éxito, riqueza, prestigio. Yo creo que ahora estamos todos viendo que lo más auténtico se encuentra en la relación con el otro, en la intimidad con el otro, en el ser capaz de estar con nosotros mismos, y eso pues no tiene mucho que ver ni con el prestigio ni con el éxito. Dice: cuando mi sentido del yo depende de lo que otros dicen de mí, cuando mi sentido del yo depende de lo que pueda adquirir o de lo que pueda lograr, muchas veces surge la avaricia, surge el egoísmo, surge esa persona frustrada. Y cuando somos capaces de adentrarnos en el interior de nosotros mismos y descubrimos que podemos vivir desde lo más auténtico, surge algo mucho más valioso. Nos encontramos con que somos mejores personas. Me gusta mucho una expresión de José María Olaizola cuando habla de la soledad, que dice: la soledad es una compañera de viaje con muchos rostros. No todos la vivimos de la misma manera. A veces acaricia, a veces muerde. La soledad es como un espejo de esos de cuerpo entero, en el que nos vemos tal como somos. Y no es ese espejo de Blancanieves,
de la madrastra de Blancanieves, mejor dicho, que se acercaba al espejo para que le dijera: eres la más bella del reino. No, es ese espejo más parecido al de Alicia en el País de las Maravillas, que la invita a adentrarse, a meterse dentro de él y a descubrir que hay otros mundos, que hay otras realidades, que dentro de nosotros hay algo mucho más valioso y hay alguien mucho más valioso que está ahí esperándonos para encontrarse con nosotros. ¿Y qué efectos tiene esa soledad? ¿Qué es lo que produce ese paso, ese atravesar ese espejo que nos lleva más allá de nuestra imagen, que nos lleva más al interior? Bueno, pues la soledad es el horno donde se transforma el alma. Es el lugar donde luchamos contra las tentaciones y donde nos encontramos con Dios, que es amor. Domingo de Guzmán es un bello ejemplo de alguien transformado en ese lugar en el que se retiraba cada noche para orar. Era una persona que no tenía nada de rigidez, no tenía nada de dureza o intolerancia. Destacaba por su ternura, por su sensibilidad y compasión. Era alegre, benigno y afable. A Domingo se le rompía el corazón y se le conmovían las entrañas ante el sufrimiento y la necesidad ajena. Salía de sí mismo con toda facilidad para ponerse en el lugar del otro. Su trato era cálido y humano con todos. Su capacidad de amistad, la delicadeza de sus detalles con sus hermanos y hermanas, con quienes trataba y con quien se encontraba, era lo que le caracterizaba. Fue un hombre jovial, optimista. Su ecuanimidad era inalterable y solamente se turbaba por la compasión y la misericordia hacia el prójimo. Todos los hombres cabían en la inmensa caridad de su corazón y amándolos a todos, de todos era amado. Si el trato con Dios no nos ablanda, si cuando nos adentramos dentro de nosotros mismos no nos ablandamos, si seguimos siendo duros o intransigentes, ¿con qué Dios estamos tratando? ¿Qué tipo de persona estamos siendo? Un fruto de esa soledad tiene que ser siempre la compasión. En la compasión es donde se conocen y se comprenden los corazones, donde brota el consuelo, la palabra o el gesto que es capaz de dar luz y de acompañar al otro. En la soledad nos encontramos con ese Dios que nos toca, que nos transforma, que nos hace mejores personas, con el Dios que se vuelve nuestra esperanza y a la vez nos vuelve esperanza para los demás. Y también en la soledad nos brota la humildad. Descubrimos que nosotros no somos el centro del mundo. Descubrimos que ni siquiera somos el centro de nosotros mismos. En nuestro centro no hay un yo solitario. En nuestro centro habita Dios. La palabra ha plantado su tienda. Dice Dolores Alessandri que tenemos que saber dormir. Saber dormir es saber descansar, saber bajar nuestros brazos y decir: hasta aquí llego yo. El resto se lo dejo a Dios. Dios lo da a sus amigos mientras duermen. Es una visión amable y descansada de la soledad y también de la oración. A veces sobrevaloramos el trabajo, nuestro esfuerzo personal. Y Dios no deja de decirnos: estate tranquilo, no busques agitado y ansioso. Yo solo espero tu silencio, espero tu quietud para dejarme alcanzar. Y si estás rendido del sueño, no importa, déjate caer en mis brazos. El segundo camino que vamos a recorrer es el camino del silencio. Guarda silencio. ¿Cuánto nos cuesta, no? Guardar silencio. En la espiritualidad del silencio, el hogar en el que habita Dios es el hogar de la palabra. La finalidad de las palabras es expresar ideas. Nosotros utilizamos las palabras para comunicarnos, para expresar lo que queremos decir. Todos tenemos la experiencia
de cuando tenemos que expresarnos en un idioma o en una lengua que no es la nuestra, muchas veces no encontramos palabras adecuadas, las palabras que son capaces de expresar lo que yo quiero decir. Y es que desde muy pequeños aprendemos a expresar con ciertas palabras mucho más de lo que a lo mejor esa palabra significa. Las palabras expresan ideas, expresan emociones, expresan experiencias, expresan toda una sabiduría, ¿no? Y una forma de vivir. A veces tenemos que olvidar las palabras, porque muchas veces nos apropiamos de unas palabras y esas palabras no nos permiten descubrir otros mundos, otras realidades. Y cuando la realidad cambia, cuando la experiencia cambia, tenemos que descubrir palabras nuevas. ¿Quién nos hubiera dicho que habríamos aprendido una nueva palabra? Esa palabra tan temible que llamamos coronavirus. Hemos aprendido ahora muchas palabras y muchos términos médicos que nunca pensamos que hubiéramos utilizado. Cada nueva realidad exige palabras nuevas. Ojalá pronto pase esta realidad que nos permita nombrar cosas distintas, diferentes a las que ahora escuchamos constantemente. ¿Qué aspectos del silencio nos permiten adentrarnos en ese mundo de la palabra y enriquecerla con la vida? Pues son tres. El primero es que el silencio nos hace peregrinos. El silencio nos despoja de las palabras. Muchas veces pecamos de exceso, hablamos demasiado. ¿Cuántas veces metemos la pata porque hablamos mucho, hablamos más de la cuenta? Es bueno el ejercicio del silencio, aunque solo sea para despejar la cabeza. Hay que olvidar esas palabras aprendidas y dejar que el futuro asome y encuentre nuevas palabras. También tenemos que ser nómadas de las palabras, porque es la única forma de darle una carga de novedad también a la vida. Una segunda cosa que nos enseña el silencio es a guardar el fuego en el interior. El silencio es capaz de guardar nuestro calor interior. Ese calor es la vida del espíritu dentro de nosotros. Tenemos que cuidar nuestro interior, mantenernos en la presencia de Dios, y eso necesita momentos de silencio. Las experiencias de la vida necesitan de ese silencio que nos permita narrarlas. Ahora tenemos mucha oportunidad de contar cosas de la vida, de compartirlas, y esa experiencia de vida se hace palabra cuando la guardamos en el interior, cuando la reflexionamos, cuando le hacemos un relato capaz de compartir algo a los demás. Y la tercera cosa que nos enseña el silencio es que nos enseña a hablar. Dicen que el silencio es el padre de los predicadores. Hacemos silencio para escuchar a Dios, porque la palabra de Dios muchas veces ella misma también se hace silencio. No podemos nombrarlo todo. Hay muchas cosas que no tienen palabras, que simplemente se pueden expresar con gestos, con cercanía, con cariño, con esa capacidad de ponerse al lado del otro, de acompañarlo. Cuando la palabra se revela después de ese silencio, siempre es capaz de expresar algo nuevo, algo distinto, de sonar a novedad. Muchas veces ante la muerte, ante el dolor, ante el misterio de la vida, lo único que podemos hacer es guardar silencio. Pero no es un silencio vacío, no es un silencio hueco. Es un silencio cargado de compasión, cargado de vida, cargado de cariño, cargado de profundidad y sobre todo cargado de esa humanidad que es capaz de acompañar y de acercarse a los demás. Bueno, pues el tercer camino al que nos invita la espiritualidad en desierto es a orar sin cesar. ¿Qué es orar sin cesar? Nos dice Timothy, orar no es pensar en Dios, orar es ponernos en la presencia de Dios. Si pudiéramos percibir el amor de Dios, aunque no fuera más que un poquito, ¿no cambiaría todo? Pero a la vez
dejarnos atrapar por ese amor significa aceptar que algo se tiene que transformar dentro de nosotros. Quiere decir abandonar mi coraza, mi dureza, emprender un viaje en el que se quiebre mi corazón de piedra y surja el corazón de carne, un corazón frágil. Eso es algo que nos asusta, que es doloroso. Señor, hazme santo, pero todavía no. Hasta entonces, Dios esperará pacientemente, como un amigo. Y es que no hay más camino que el camino de Jesús. El criterio más importante para saber que estamos orando es la apertura a Dios y la acogida a su palabra. Jesús alaba a María. Todos conocemos ese relato de Marta y de María, ¿no? Que dice Marta: Señor, dile a mi hermana que me ayude. Dice Jesús: María ha escogido la mejor parte. María era la que estaba allí a sus pies, escuchando su mensaje, escuchando sus palabras. María es la que escoge la parte mejor, la única necesaria para vivir sinceramente ante Dios. ¿Y qué es orar de verdad? Orar de verdad es adentrarse en ese desierto, ponerse en camino, salir de nosotros mismos, meternos en lo más radical de esa soledad que habíamos visto, en lo más profundo del silencio, y encontrarnos ahí con ese alguien que nos espera. Y ese alguien que está ahí tiene su corazón que late, que nos ama sin cesar. Estás tú, está Dios y está ese algo que ocurre cuando nos encontramos con Él. Estar con ese alguien es lo que permite que brote dentro de nosotros la oración. En la oración nos encontramos con un Dios que nos toca, que nos transforma, que nos ama, que se vuelve nuestra esperanza. En la oración nos encontramos con ese Dios que nos va a hacer descubrir que hay algo siempre más allá. Ese Dios que hace brotar de nosotros lo más cálido, lo más humano y lo más amable. Y para orar nos hace falta clamar todos los días. La oración, esa oración sin cesar, implica acercarnos a Dios poco a poco, como el Principito cuando quiere domar al zorro. Primero se sienta más lejos, al día siguiente un poco más cerca, al otro día un poco más cerca, y así día tras día hasta que es capaz de sentarse a su lado. Pues a veces para orar tenemos que hacer eso. Un día sentarnos un poco lejos de Dios, otro día un poco más cerca, y así ir acercándonos poco a poco hasta sentir que somos capaces de sentarnos al lado mismo de Dios. Y cuando nos encontramos ahí al lado de Dios, ¿qué podemos hacer? No se trata de decirle muchas cosas, sino de ser generosos y ser capaces de llevar a la oración también a los demás. Y ahí surge una oración, una forma de oración que yo creo que es pues la que más espontáneamente nos sale, que nos cuesta mucho hacerla bien, porque muchas veces pedimos cosas para nosotros, para que se cumplan nuestros deseos, pero que cuando la hacemos desde la autenticidad y cuando la hacemos desde lo más profundo, es la oración a lo mejor más bella que nos puede surgir, y es la oración de intercesión. Cuando yo pido por una persona, me siento más unida a esa persona. Incluso puede ocurrir que orando así se me ocurre mejor qué decirle, o cómo escribirle, o con qué palabras acercarme a ella, o cómo consolarla. A muchas personas las reconforta saber que oramos por ellas, o que la situación que ellas nos confían la vamos a poner en manos de Dios. Y a lo mejor eso las hace sentirse más fuertes o con más ánimos para afrontar su dolor o su dificultad. También orar unos por otros hace que nos sintamos más cercanos y más sensibles a los demás, a la comunidad, a nuestros amigos, a nuestra familia, a la situación que a veces sufrimos. Pocas veces recogemos
esa oración de intercesión dentro de nosotros, pero es la mejor que podemos hacer muchas veces en la vida. Y otra oración que también es muy importante y muy valiosa es la oración de alabanza, la oración de bendición y de gratitud. Alabar y bendecir, decir bien del otro, hablar bien del otro, hablarle bien incluso a Dios del otro, de mi hermano, me permite descubrir a lo mejor lo que nos cuesta mucho encontrar de él. Decían que había un matrimonio que vivía cerca del cementerio y cada vez que pasaba un cortejo fúnebre, pues la mujer siempre tenía algo que comentar de esa persona. Hay que ver que se ha muerto fulanito, este hombre que era tan malo, este hombre que era tan tacaño. Y el marido pues decía, pues sí, a lo mejor era tacaño, pero tú mira qué bien trataba a su mujer, cómo se esforzó para sacar a sus hijos adelante. Bueno, otra vez se murió una señora y la mujer la criticaba y decía, pues mira esta mujer, qué tan criticona que era, hablando siempre de los demás. Esa mujer que siempre estaba intentando racanear de los demás, que nunca fue capaz de ayudar a nadie. Y dice el marido, pues sí, pero mira, cuando su marido se murió, cuando su marido tuvo esa enfermedad tan larga, con qué valor ella estuvo siempre a su lado y lo acompañó y estuvo con él y con qué cariño lo despidió. Y una vez se murió la persona más despreciable del pueblo y la mujer estaba deseando que pasara por allá el féretro para decirle a su marido, mira, se ha muerto este, yo no sé si tendrás algo bueno que decir de él. Y dice el marido, pues sí, ¿tú te acuerdas lo bien que silbaba? Pues bueno, siempre hay algo bueno que decir de los demás. Pues en la oración de bendición somos capaces de ponernos al lado de Dios y descubrir algo bueno de nosotros y de las demás personas. Ojalá seamos capaces de acercarnos siempre a alguien y ser capaces de decirle algo bueno de lo que Dios ha puesto en él. ¿Y cuáles serán esos frutos que nos da la oración? Pues los frutos de la oración son, pues, 4. Me atrevo a decir que 4. 1, la paz interior. Cuando una persona se acerca a Dios de verdad y ora desde la humildad y desde la gratitud, es una persona que es capaz de enfrentarse a ella misma y a su realidad y es capaz de vivirlo con paz. Esa paz interior que le va a surgir espontáneamente. Otra cosa importante que va a surgir de esa oración sin cesar es el amor a las personas. Las personas van a reconocer que nuestro amor hacia ellas es sincero, es espontáneo, es auténtico. Y también va a surgir la esperanza que brota de la gratitud y de sabernos bendecidos por Dios, que nos libera del pesimismo, de la negatividad, que hace surgir el optimismo y que hace surgir la alegría. Y otra cosa muy importante que va a surgir de esa oración va a ser un sentido del misterio, de lo trascendente, de lo infinito. Ese sentido que nos va a permitir asombrarnos, descubrir lo sagrado en cada momento, en cada encuentro, en cada persona, en lo bello, en la naturaleza, en una situación. Va a descubrir que la vida es un misterio que tenemos que disfrutar, que también es un misterio que a veces hay que sufrir, pero que sobre todo es ese misterio habitado por Dios. Pues vamos a terminar este rato de hoy poniéndonos en manos de Dios, sintiéndonos como nunca hijos suyos, esos hijos acogidos por Él, y también sintiéndonos hermanos, todos unidos, hermanados por esa fraternidad universal que nos hace sentirnos a todos y sabernos hijos y sabernos también acompañados. Y vamos a rezar pues la oración que Jesús mismo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén.